Muchas bendiciones para todos. Hoy estaremos mirando el Salmo capítulo 15, donde David, el salmista, se hace una tremenda pregunta cuando trae el arca del pacto a Jerusalén. Y allí empieza David preguntando: ¿quién puede presentarse delante de Dios? ¿Quién puede venir al tabernáculo de Dios? Una pregunta que él podía hacerse sabiendo la santidad, sabiendo lo que eso significaba. Y esa pregunta está él haciéndola al Señor para no caer en ningún pecado, si pudiéramos decirlo así. Y entonces él se pregunta: ¿quién podrá estar allí? Recuerde que la entrada para el tabernáculo era solo dada para los sacerdotes. Y por eso él pregunta, porque él, siendo rey y no sacerdote, está diciendo: ¿quién podrá entrar en el tabernáculo? La palabra traducida para habitar se puede considerar mejor como la estadía. Es como una visita, como aquel que hospeda a alguien, como el anfitrión de una casa. Y entonces él está preguntando allí: ¿quién podrá ser allí hospedado? ¿Quién podrá ser recibido ahora en el tabernáculo del Señor? ¿Quién habitará allí? Recuerde que el tabernáculo de Dios era la gran tienda de reunión que Dios le dijo a Moisés e Israel que le construyeran durante el Éxodo. Allí está en Éxodo 25:31. Este tabernáculo sobrevivió durante varios siglos y en la época de David parece haber estado en Gabaón. Entonces, dado que el tabernáculo era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios a través del oficio sacerdotal y de la práctica del sacrificio, el anhelo de David era de habitar en su tabernáculo, en ese tabernáculo. Era el deseo de estar constantemente en la presencia de Dios. Y David tiene en mente la vida que vive en la presencia de Dios, que camina en una estrecha comunión con Dios, porque el corazón, la mente y la vida están todos en sintonía con el corazón y con la mente de Dios. ¿Quién puede venir al monte del templo de Dios? ¿Quién morará en tu monte? Y en cierto sentido, David simplemente usa una petición para hacer la misma pregunta de morar o de vivir. ¿Quién podrá estar allí? ¿Quién realmente tiene ese ingreso directo? Y cuando nos habla de ese monte santo, David hizo una segunda pregunta mucho más intensa en ese momento. El tabernáculo de Dios estaba en Gabaón, dependiendo de cuando escribió David este salmo. Es muy posible que el arca del pacto estuviera en Jerusalén, pero el monte santo es el monte de Moriah, donde Dios le había dicho a David que construyera el templo. Dado que el tabernáculo no estaba en el monte santo de Dios en el tiempo de David, aunque el arca del pacto sí estaba allí, David tiene dos lugares diferentes, pero similares en su mente. El carácter del que puede presentarse ante Dios. Habla allí el salmista de su carácter entre sus amigos y vecinos, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo.
ni admite reproche alguno contra su vecino. El que anda en integridad, al describir el carácter del hombre que puede vivir en la presencia de Dios, David comienza con dos descripciones generales. Anda en integridad y hace justicia. Ese sería el carácter de los hijos de Dios. Porque como hijos de Dios nosotros debemos andar en integridad y debemos hacer justicia. Mire qué tremendo eso, porque muchas veces juzgamos, señalamos o hablamos apresuradamente sin conocer muchas veces las verdades o las realidades. Y nosotros somos llamados a hacer justicia. Así de que si usted en algún momento cometió una injusticia con alguien, pero ya después con el tiempo usted se da cuenta que usted cometió una injusticia, la forma de usted hacer justicia es acercarse y pedir perdón, disculparse. David habla desde la perspectiva del antiguo pacto. Aunque en el antiguo pacto daba un lugar importante al sacrificio, a la expiación por medio de la sangre, también basaba la bendición y la maldición en la obediencia. ¿Lo recuerda usted allí en Deuteronomio 28? El desobediente no podía esperar bendición. No había forma de que una persona desobediente estuviese bajo bendición. La bendición era y es para todo aquel que obedece la palabra del Señor. El nuevo pacto nos da la base, la diferencia para la bendición y la relación con Dios, la obra terminada de Jesucristo allí en la cruz. Bajo ese nuevo pacto, la fe más que el desempeño es la base de la bendición más grande y poderosa para el ser humano. Pero allí está también David hablando de la conducta y reflejando la comunión con Dios, como escribió allí el apóstol Juan. Si tenemos comunión con Él ya y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso nosotros somos hijos de luz y estamos ahora en ese nuevo pacto. Ahora Cristo Jesús está en nosotros todo el tiempo. Esas son buenas noticias. Y el Espíritu Santo de Dios también. David, él responde él mismo a sus preguntas. Él mismo responde. Y él dice allí, ¿quién puede estar allí en el tabernáculo? ¿Quién puede estar realmente delante de la presencia de Dios? Dice, y el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Tremendo. En estos días estaba pensando, realmente es Dios quien conoce el corazón del ser humano. Solamente Dios. Nosotros no podemos entrar al corazón de otra persona, pero Dios sí. Y por eso allí el salmista dice, ¿quién puede estar en la presencia de Dios en ese tabernáculo? Pues el que habla verdad en su corazón. Y luego nos dice ahí, el que no calumnia con su lengua. Recuerde que Santiago nos dice a nosotros que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que puede destruir, puede cometer cosas tan terribles que después es difícil de restaurar. Yo siempre pienso en la honra de alguien como una gallina donde tú le quitas allí todas sus plumas, y después te das cuenta que te equivocaste y quieres volver a colocárselas. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Eso es casi que imposible. Es imposible, pienso yo.
David entendió que una vida recta y justa se conoce por la forma en que alguien habla, en cómo habla, lo que sale de su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que se hace mucho daño cuando se critica, cuando se levanta una calumnia, cuando se habla un chisme, se hace mucho daño, y esos son pecados que muchas veces obviamos o creemos que, es que son tan pequeñitos. No, igual es pecado. Entonces, por eso, si tú quieres estar en la presencia de Dios, tú no puedes andar en chisme, ni en calumnia, ni en nada de eso. No se puede hacer. Luego sigue contestándose allí el salmista, dice, ni hace mal a su prójimo, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. David también sabía que la justicia se expresa en la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Podríamos haber pensado que David habría dado mayor prioridad a las obligaciones religiosas o ceremoniales, a los sacrificios, a las purificaciones, que de cierto tienen su lugar y su importancia, pero realmente son inútiles sin la piedad, sin la práctica de ser bueno, de ser honesto con los vecinos, con los amigos, con el prójimo. En estas palabras de David también vemos la obra más profunda de Jesucristo, que nos ordenó no solo amar a nuestro prójimo y a nuestro vecino, sino también amar a nuestros enemigos. Una parte bien difícil, ¿no? Dificilísimo amar a nuestros enemigos, pero es un mandato de Dios, bendecirlos. Y sabe, a la larga los enemigos nos hacen favores, porque cuando se levantan a perseguirte, tú estás más y más entregado al Señor, porque te hacen orar doblemente. Gloria a Dios por eso, aleluya. Su carácter entre personas difíciles. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, nos dice el versículo 4 y 5, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. David sabía que no podemos amar el bien a menos que también nos opongamos al mal. Así como lo dice Proverbios 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Sin embargo, este hombre justo también honra a los que temen a Jehová. Él hace su juicio sobre los hombres, sobre una base piadosa. No porque sea favorito para él o algo así, sino porque realmente es misericordioso. No podemos rechazar al impío, no podemos rechazar al que hace cosas malas. Al contrario, debemos presentarle a Cristo Jesús. Honra a los que temen a Jehová. Debemos ser honestos al mostrar el respeto, como al pagar nuestras deudas. Debemos darle honor a quien merece honor. Si tenemos una deuda de honor con algún hombre bueno, tenemos que pagarla. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La idea
detrás de esto es que el hombre cumple sus promesas incluso cuando ya no le conviene hacerla. Qué tremendo eso, ¿no? Josué y los ancianos mantuvieron su juramento a los gabaonitas, aunque les fue inconveniente. Sin embargo, cumplieron su promesa. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Una vida justa cuando se trata de dinero. Muchas personas que serían consideradas piadosas en otras áreas de sus vidas todavía no han decidido usar su dinero de una manera que honre a Dios y muestre amor e interés por los demás. A veces hay personas que tienen mucho dinero y ya le hacen honra y adoración a Mamón. Recuerda el dios Mamón, el dios de las riquezas, pero no comparten con nadie. La usura es condenada en la Biblia. La Biblia en algunos pasajes nos habla acerca de la usura, de cómo Dios no está de acuerdo con la usura. ¿Sabes? Yo creo que cuando el Señor habla de usura, en esa época, en la época de David como en esta época, tenían que haber personas que hacían préstamos y los intereses eran muy, pero muy altos. Y el Señor advierte acerca de eso. La bendición que viene para alguien que desarrolla ese carácter como hijo de Dios, nos dice allí en el versículo 5, en la parte B, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas. David tiene en mente el sistema básico basado en el desempeño del antiguo pacto. El que agrada a Dios con este tipo de desempeño puede esperar la bendición de Dios sobre su cabeza. Puede estar confiado que la bendición vendrá sobre él todo el tiempo. Y habla acerca de la estabilidad de una vida llena de bendición delante de Dios a todos aquellos que son obedientes, si permanecen bajo el pacto del Señor. Esa idea de no resbalará jamás es que el justo será un huésped en el tabernáculo de Dios para siempre. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en el momento que el salmista está escribiendo esto. En palabras del Nuevo Testamento podríamos expresarlo así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Aleluya. Porque ahora tenemos esa comunión plena con Dios y permanece el Santo Espíritu dentro de nosotros y Jesús está en nosotros. Pero debemos desarrollar ese carácter grande y maravilloso como hijos de Dios y como personas justas delante de su trono. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú nos ayudarás cada día, Señor, a ser honestos, a ser justos, a compartir, Señor, a estar allí delante de tu presencia, agradándonos todo el tiempo, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer y a no olvidarnos de todo cuanto tú nos has dado, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque estamos esperando tu venida y queremos, Señor, ver esos cielos abiertos para llegar a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.